Buenos días, feliz sábado, bienvenidos otra vez al comentario de la lección. Gracias a Dios, ya estamos en la lección número 6 del último trimestre de este año, que ahora tiene por título Más lecciones del Gran Maestro. Y el versículo para memorizar se encuentra en el Evangelio según San Marcos en el capítulo número 10 y el verso número 52, y dice de la siguiente manera. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Y como siempre, no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos con Él al transcurso de este estudio. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén y amén. No exagero si digo que todos en algún momento hemos sido avergonzados o hemos sentido vergüenza de nosotros mismos cuando hemos sido descubiertos haciendo cosas indebidas o violando alguna ley, especialmente cuando nos encontramos frente a nuestros familiares o cuando nos encontramos frente a nuestros amigos. Pero esto no es nada nuevo. La Biblia narra varias historias de personas que se sintieron avergonzadas cuando fueron encontradas o fueron descubiertas haciendo situaciones que finalmente los avergonzaron. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva, tenemos el ejemplo de Jacob, tenemos el ejemplo de David. Y aunque algunas de estas ofensas fueron a sus amigos o a sus familiares, el mayor ofendido en todos los casos siempre fue nuestro Dios. Y esta enemistad y esta ofensa causó una enemistad con Dios. Y cuando digo una enemistad, claro que me estoy refiriendo, o lo que estoy diciendo es que el hombre trata de vivir o vive una vida egoísta, de complacencia propia, es decir, vivimos una vida que es hostil a Dios, o sea, una vida que simple y sencillamente no está en armonía con Dios. Pero la buena noticia es que esta enemistad que tenemos con Dios por causa de hacer cosas que ofenden a Dios puede ser eliminada, puede ser resuelta o puede ser zanjada de manera definitiva. Y no es obra de nosotros. Lo único que podemos nosotros hacer es aceptar esta obra. Quiero leer, para cerrar la introducción, lo que dice el libro de Romanos en el capítulo número 5 y los versos del 8 hasta el 10. Romanos 5, del 8 al 10, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvados de la ira. Verso número 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pasemos ahora a la parte del domingo que se titula En vez de esconderse. Hay una pregunta muy interesante en la sección del domingo de nuestra lección de escuela sabática que dice: ¿por qué Dios le habría preguntado a Adán, ¿dónde estás tú? Esta pregunta la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo número 3. Voy a leer el capítulo 3 y los versos del 6 hasta el 11. Dice, y después lo voy a comentar, y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso número 8, y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Número 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el verso número 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí voy a leer, no voy a leer el número 11. Pero déjenme hacerles otra pregunta. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué cuando alguien roba, cuando alguien mata o cuando viola cualquier reglamento o cualquier ley, la persona por naturaleza tiende a correr y a esconderse? Hace un tiempo atrás, en un sermón, yo estaba preguntando si nuestro carácter es producto de nuestra educación o si nuestro carácter es producto de nuestra herencia. No tenemos tiempo para discutir esto, pero se ha demostrado que gran parte de lo que nosotros somos, gran parte de nuestro carácter tiene que ver con la herencia. Y no me refiero solamente a la herencia que yo heredé de mi papá o de mi abuelo. Pudo haber sido de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo o de alguna persona en el pasado. Entonces la respuesta de Adán era, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta era la razón por la que uno se esconde, por la que uno corre, porque uno tiene miedo a las consecuencias de la desobediencia. Déjenme leer esta parte que me parece muy interesante por la respuesta que da Adán. Tuve miedo y me escondí. Por primera vez en este pasaje o en estas frases somos testigos de la confusión que hay entre el pecado y el castigo, porque básicamente se sienten y se detestan a los efectos del pecado más que el pecado mismo. Yo creo que sería bien diferente si nosotros detestáramos más el pecado que a las consecuencias del pecado. Hay dos ejemplos en la Biblia, pues, creo que hay más, pero déjenme mencionar dos ejemplos en la Biblia de personajes que detestaron más el pecado que los efectos del pecado y las consecuencias de actuar de esta manera llegaron hasta el conocimiento de los reyes. Primer ejemplo es el de José. Si leemos Génesis 39:9, hay una frase, creo que muy conocida por todos nosotros, que dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecara contra Dios? A José se le hacía una ofensa muy grande el pecar contra Dios más que las consecuencias del pecado. Y por supuesto conocemos la historia, es la historia de la esposa de Potifar que se quería acostar con José, pero el hecho de rehuirle al pecado más que a las consecuencias del pecado tuvo consecuencias que llegaron hasta el conocimiento de los reyes o el conocimiento de los faraones. Otra de la historia que encontramos es la historia de Ananías, de Misael y de Azarías, los tres hebreos traídos a Babilonia. Y si leemos la historia que está en el libro de Daniel, por supuesto, déjenme leer solamente dos pasajes, el que se encuentra en el capítulo 3, en el verso 17 y el verso 18. Dice, he aquí vuestro Dios a quien servimos, estoy leyendo el 17,
puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Para estas personas era más ofensivo el desobedecer a Dios o el pecar contra Dios que las consecuencias del propio pecado. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué Dios pregunta dónde estás tú? Básicamente, dándole respuesta a esta pregunta, era una ayuda que Dios le estaba dando a Adán para que entendiera los tristes resultados de su proceder. Pero cuando Dios preguntó esto, conocemos toda la historia, está relatada en el capítulo 3, Dios no se concretó a esto, sino que Él también trajo la solución a esta situación. Y en cierto modo, es la misma pregunta que se le ha hecho a la generación o a todas las generaciones a partir desde Adán, y la solución ha sido también la misma. Ahora vamos a pasar a la parte del lunes. La parte del lunes se titula El fugitivo o fugitivo. Hace unos momentos yo preguntaba por qué una persona, cuando, voy a usar esta palabra, cuando es pillada en una mala acción, tiende a correr y a esconderse. Y decíamos brevemente que una persona tiende a correr y tiende a esconderse cuando viola una ley o un reglamento para evadir las consecuencias de esa acción o de ese hecho. Y en la Biblia está la historia de un personaje que corrió tratando de evadir las consecuencias de un hecho vergonzoso. Por supuesto, me estoy refiriendo a Jacob. Jacob había suplantado a su hermano Esaú para apoderarse de lo que a Jacob no le pertenecía. Déjenme leer algunos pasajes que se encuentran en el capítulo 27, voy a leer del 34 al 36, voy a leer el 41, el 42 y el 43. Génesis 27, del 34 hasta el 36, para situarnos en la historia. Cuando Esaú, el hermano de Jacob, oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dice: bendíceme también a mí, Padre mío. Verso 35 dice: y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Es decir, se robó la bendición que no le pertenecía a él. Y el verso 36 dice: y Esaú respondió, bien llamaron tu nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado también mi bendición. Verso 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Verso 42, y fueran dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Verso 43, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Es decir, por miedo a las consecuencias de sus acciones, Jacob tuvo que huir de la casa de sus padres. Ahora, en esta carrera loca, tratando de evadir las consecuencias, Dios se le aparece a Jacob en un sueño. Génesis 28. Déjenme leer esta parte también. Génesis 28, los versos 11, 12 y 13. Dice, y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, como le había dicho su madre, y cuando llegó a cierto lugar,
y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso una como cabecera y se acostó en aquel lugar. Número 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. A la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a su descendencia. Por supuesto, la interpretación de este sueño la conocemos. La escalera de Jacob representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo, al hombre finito con el infinito. Yo no sé si algunos de ustedes que me están escuchando se sienten igual, están tal vez huyendo de alguna situación que no los deja tener paz. Tal vez han escuchado la voz de Dios, pero siguen o seguimos en una carrera loca que no podemos parar para escuchar la voz de Dios. Entonces déjenme leer lo que rodeaba en estos momentos a Jacob cuando se quedó dormido y tuvo este sueño. Tal vez esta parte nos pueda ayudar para que nosotros también podamos encontrar consuelo a alguna actividad de la cual nosotros estamos huyendo por las consecuencias que esto nos puede traer. Estoy leyendo del libro Patriarcas y Profetas en la página número 182. Voy a leer solamente un párrafo. Dice, la noche, este es el segundo día, la noche del segundo día le encontró lejos de las tiendas de su padre. ¿Quién lo encontró? Dios. Jacob se sentía deshecho y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Primera cosa, debemos de orar si nos encontramos en una situación semejante. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de protección de Dios. Si necesitamos la protección de Dios, el siguiente paso que debemos de hacer es orar. Sigue diciendo, llorando y con profunda humildad confesó su pecado. Otra de las partes que tenemos que hacer. Confesó su pecado y pidió que se le diese una evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Si nosotros nos sentimos en una situación parecida, que Dios simplemente nos ha abandonado por algún comportamiento erróneo que hayamos tenido en el pasado, lo primero es orar. Lo segundo es confesar nuestros pecados. Vamos a pasar a la parte ahora del martes que se titula El Rabí Jesús. La semana pasada estábamos estudiando que Jesús existe, o mejor dicho, que Jesús ha existido desde toda la eternidad pasada y que el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María fue el cumplimiento de la promesa hecha a Adán y a Eva, la cual encontramos en Génesis 3:15. Pero a lo mejor mirándola así tan lejos pueda parecernos un poco distante, un poco intangible o inclusive muy lejana. Entonces el apóstol Juan en su evangelio lo describe de una manera tan vívida que creo que es imposible no decir gracias, Dios. Imagínense por un momento al Rey del universo,
la máxima autoridad del universo, bajarse del trono, quitarse su manto de gloria y venir a vivir entre nosotros. Juan 1:14 es lo que dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús fue, lo estudiamos la semana pasada, fue 100% humano. Jesucristo fue un humano verdadero y completo, igual que los hombres como nosotros, con la diferencia de que Él no pecó, pero tuvo hambre, se cansó, lloró, se entristeció, comió, tuvo sed, experimentó agonía como a veces la experimentamos nosotros, experimentó soledad como a veces la experimentamos nosotros y finalmente murió. Pero Jesucristo también es 100% divino, solo que había hecho un trato con su Padre que mientras estuviera aquí en la tierra no iba a usar su divinidad. Las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, se combinaron de una manera misteriosa en una misma persona. No es que se hayan mezclado, sino que 100% la humanidad y 100% la divinidad viven en una misma persona. Pero lo que es más importante, lo que es inclusive difícil para nosotros de poder entender, es lo que Dios mismo dice acerca de Jesús. En el deseado de todas las gentes, en la página 17, dice de la siguiente manera: Dios dio a su unigénito Hijo para que llegase a ser miembro de la familia humana. No es que haya venido Jesús, que se haya vuelto humano y luego cuando ascendió al cielo y ahora se volvió divino y se olvidó de la humanidad. No, no, no. Voy a leerlo completo y de corrido. Dice: Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser un miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevara a lo más alto del cielo. Yo sé, es bien difícil de asimilar esta parte. En una ocasión escuché a una persona tratando de dar una explicación fácil de digerir. Él decía: imagínense que ustedes son biólogos, que ustedes estudian las plantas, que ustedes estudian los animalitos y les gustan mucho las hormigas. Y de repente ustedes quieren tanto a las hormigas que miran en el horizonte que se avecina una tormenta. Y como ustedes quieren tanto a las hormigas, no es del todo real, pero nos da una idea de esta parte que estoy tratando de explicar. Imagínense que ustedes quieren tanto a las hormigas que le dicen que se preparen porque viene una tormenta. Les gritan, pero si les gritan a las hormigas, pues se van a asustar. Y si se acercan con mucho amor, pues no les van a entender. La única manera para que ustedes puedan darle a conocer lo que ustedes están mirando a las hormigas es que ustedes se vuelvan una hormiga. Y entonces, si ya ha vuelto una hormiga, entonces ustedes le pueden decir que hay una tormenta que se avecina en el horizonte y que hay que hacer los preparativos necesarios. Yo sé que esto parece una locura, pero es que en realidad es una locura. Déjenme leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1 y el verso número 8. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Quién se puede reconciliar con Dios?
Yo creo que solamente los que lo buscan. En el libro de Juan encontramos en los primeros capítulos a Juan el Bautista cuando ve pasar a Jesús, que lo reconoce. Dice de la siguiente manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego al día siguiente, en el capítulo 1, pero ya en el verso del 35 al 41, dice que que Juan Bautista estaba con algunos de sus discípulos y mira pasar a Jesús. Voy a leer Juan capítulo 1, y voy a leer los versos del 35 hasta el 41. Y al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y él les dijo: vengan y vean. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era ya muy tarde. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo de lejos, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Jesús, mis queridos hermanos, para los que lo buscamos, Jesús está cerca. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La parte del miércoles, una mujer le responde. Esta historia de la mujer cananea se encuentra en Mateo, en el capítulo 15, pero también se encuentra en Marcos, en el capítulo 7. Ahora, esta historia es de una mujer que no es judía, pero que tiene una hija gravemente atormentada por el demonio. Y le pide a Jesús que la sane. Y la respuesta de Jesús, como está escrita en los evangelios, a primera vista, parece un poco ofensiva. Y también parece que está cargada de cierto desprecio. Y como para desalentar todavía a esta mujer, para que ya no siguiera pidiendo a Jesús que la sanara, vienen los discípulos y le dicen a Jesús: despídela, dile que se vaya, porque viene dando voces, viene haciendo algarabía atrás de nosotros. Básicamente le estaba queriendo decir: despídela, que se vaya con las manos vacías. Déjenme leerlo, está en Mateo 15 del 21 hasta el 28. Mateo 15 del 21 hasta el 28. Bueno, creo que está muy largo. Pero déjenme ponerlo. No, yo creo que sí lo debo de leer. Mateo 15 del 21 hasta el 28. Saliendo Jesús, voy a tratar de poner en contexto esta parte. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió palabras. Entonces acercándose, pero Jesús no le respondió, Verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, que se vaya de nosotros. Verso 24, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Verso 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verso 28, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Jesús acababa de alimentar, o Jesús con la alimentación de las 5,000 personas y el sermón del pan de vida, había dado por concluido su ministerio en la región de Galilea. La mayoría de los que se consideraban como sus seguidores finalmente lo rechazaron. Y no solamente seguidores, sino también los dirigentes judíos habían mandado una delegación para encarar a Jesús y decirle que estaba debilitando todos los requisitos religiosos. Entonces Jesús los silenció, revelándoles la hipocresía que existía en sus corazones. Se regresaron muy molestos estos de esta delegación, no sin antes dejarle en claro a Jesús que su vida corría peligro. Lo pueden leer, está en el deseado de todas las gentes en la página 363. Ahora, en estas circunstancias es cuando Jesús se va a la región de Tiro y de Sidón, donde ocurre lo que acabo de leer. Ahora, los habitantes de Tiro y de Sidón no eran judíos, pero de todas maneras no era la primera ocasión en la que Jesús ministraba a personas que no eran de origen judío. Anteriormente Jesús ya había ministrado a una mujer samaritana, había ministrado a un centurión romano y había también ministrado a los gadarenos. Entonces, si Jesús es un grande maestro, ¿qué era lo que estaba tratando de enseñarle a sus discípulos con esta lección y por consiguiente también a nosotros? Jesús, primero, quiso enseñar a sus discípulos que ellos también debían de aceptar a todos como hijos de Dios sin hacer distingos de raza o de posición social. Y segundo, que me parece muy interesante, la mujer bien podría, con estas palabras que menciona Jesús, la mujer bien podría haberse desanimado por la actitud de desprecio que Cristo parecía asumir para ella. Pero por otra parte, Jesús estaba confiado en que la fe de ella no iba a faltar. Hace algunos años atrás estábamos estudiando una lección de escuela sabática que se trataba acerca de la oración. Y se me quedó grabada una pregunta que venía en el folleto que decía, si usted está orando por algo, por un día, por 2 días, por tal vez una semana, tal vez por un mes, y no sucede nada, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? La respuesta, aunque parezca un poco que no tiene sentido, era que siguiéramos orando. ¿Por qué deberíamos de seguir orando? Imagínense que ustedes oran por una necesidad y al momento esa necesidad le es suplida o por lo que está usted orando, inmediatamente se le concede. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues pasaría, creo yo, que la oración la tomaríamos como un talismán.
Algo así como la lámpara de Aladino, que cuando tuviéramos una dificultad, lo único que tendríamos que hacer es frotarla. Pero yo creo que todos mis hermanos, cuando repasamos la lección, tienen razón en lo que dice. Todo se cumple de acuerdo al tiempo de Dios. Dicho de otra manera, Dios nos da tiempo para prepararnos para hacer el buen uso de esa bendición. Tampoco Dios va a dejar que nosotros estemos orando por siempre, porque podría sacar todo el esfuerzo y la confianza de nuestro corazón. Así que Dios da la respuesta a nuestras oraciones en el momento preciso cuando nosotros estamos preparados para darle un buen uso a esa bendición que nosotros estamos pidiendo. Un ejemplo muy sencillo: imagínense que usted tiene un hijo y el hijo, usted lo quiere tanto que el hijo quiere un automóvil porque sus amigos tienen un automóvil, pero el muchacho no sabe manejar. Y usted, como padre amoroso, le entrega un automóvil y sucede que tiene un accidente y pasa alguna fatalidad o algo. Pues lo que se consideraba como una bendición se puede convertir en la peor maldición de la vida de alguien. Por eso es que nosotros debemos de orar y orar y orar hasta que estemos preparados para recibir y darle buen uso a la bendición que nosotros estamos pidiendo. La última parte, la parte del jueves, que se titula Un alumno que entiende el mensaje. La historia está narrada en Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 52, que fue básicamente el verso de memoria. Y este milagro era una bendición tanto para quien lo estaba pidiendo como para las personas que estaban cerca de él. Sin duda me estoy refiriendo a Bartimeo, una persona que había perdido la vista, pero que había escuchado y había aceptado a Jesús, pero no tenía o no había tenido la oportunidad de encontrarse con él. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad, no la dejó pasar. Y cuando digo no la dejó pasar, es que no la dejó pasar porque era la última oportunidad de su vida, porque Jesús no volvería a pasar por esos caminos. Es muy interesante esta parte porque hay ocasiones en que tenemos la última oportunidad en nuestra vida y no deberíamos de dejarle pasar. La historia nos cuenta que sentado junto al camino, mendigando, escuchó que en la procesión venía Jesús. Y cuando se dio cuenta de esto, dice que empezó a levantar la voz y a clamar de la siguiente manera: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la historia nos narra que muchos de los acompañantes que iban con Jesús se acercaron a él y trataban de decirle que se callara, que se calmara, que no levantara la voz, que no estuviera, no sé si en el fondo estaban queriéndole decir que no estuviera molestando al maestro. Pero él, dice el relato bíblico, que empezó a clamar con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no dejó de clamar hasta que finalmente obtuvo lo que quería. La historia es muy corta, pero nos deja un ejemplo grande de persistencia. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Déjenme leer Lucas 18. Me gusta, está como lo había mencionado, está en Marcos, pero está también el relato en el libro de Lucas. Y déjenme leer de esta parte porque me gusta mucho cómo termina
esta historia, Lucas capítulo 18 y el verso número 43. Lucas 18, 43. No sé si debe... Déjenme leer desde el 40, porque dice, Jesús entonces, bueno, desde el 39, para solamente recordar lo que acabo de mencionar. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó que lo trajesen a su presencia, y cuando llegó le preguntó y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde y dice, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Hay dos cosas aquí muy importantes, es la fe que tenía y la persistencia. Y en el verso 43, mire lo que pasa. Esto llena de mucha alegría porque dice, y luego vio cuando recobró la vista, y luego aquellas personas que le decían que se callase, dice, y le seguían glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Estamos hablando de una persona que está físicamente ciega, pero que mira a través de los ojos espirituales de la fe. Hay personas que tienen sus 5 sentidos completos, que no tienen ningún problema en su cuerpo, pero que no entienden las cosas espirituales. Por supuesto, no me estoy refiriendo solamente a los fariseos, que sí entendían perfectamente lo que significaba cuando escuchaban a la gente decir Hijo de David. Pero la diferencia de aquellos que lo proclamaban en fe, ellos, o sea, los fariseos, estaban tan cegados por su propio orgullo y falta de entendimiento de las Escrituras que no podían ver lo que aquel mendigo pudo ver. Podríamos pensar que, bueno, eso es para los fariseos y eso es para estas y aquellas personas, pero déjenme leer, con esto quiero cerrar lo que dice Marcos, el capítulo 10 y los versos del 42 al 45. Es justamente lo que se escribe o lo que se narra antes de la historia de Bartimeo. En vez desde el verso 42 voy a leer desde el 35 para poder entender qué era lo que estaba pasando. Verso 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Verso 37, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces él les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Verso 39, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo lo van a beber y el bautismo con el que voy a ser bautizado, ustedes serán bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Pero entonces el verso 41 dice que cuando los otros, pues hasta este punto solamente los 2 hermanos, Jacobo y Juan, están hablando. Pero cuando los otros discípulos escucharon, entonces se enojaron contra Jacobo y Juan.
Y Jesús llamándolos, déjenme hacer esta parte aquí, déjenme parar este momento aquí, porque el título general el título de la lección de esta semana se titula Más lecciones del Gran Maestro. Y quisiera que esta parte, esta última parte que voy a leer, sea una grande lección juntamente con las lecciones que aprendimos ya en esta semana. Dice, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Verso 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Bueno, así concluimos el comentario de la lección de esta semana. Si Dios no dispone otra cosa, nos encontraremos la próxima semana aquí para comentar ahora la lección número 7. Será hasta entonces que Dios nos bendiga.